Bueno, hoy es 25 de noviembre, van a haber muchísimos posteos al respecto porque es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Es un día internacional que se conmemora por el asesinato de las hermanas Mirabal, por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, pero es un día de lucha internacional que nos invita a reflexionar sobre por qué persiste a través del tiempo la desigualdad entre hombres y mujeres. Fundación Avon propone que hagamos lugar a la primera escucha, porque seguimos negando la violencia de género y seguimos negando la desigualdad, y en ese marco tenemos la campaña Hagamos Red, muchas gracias, Hagamos Red para salir de la violencia, y empezamos a identificar, pero sobre todo a comprometerlos, entendiendo el rol de corresponsabilidad que tenemos socialmente para que la violencia hacia las niñas y las mujeres termine. Y acá hay una pregunta que nos tenemos que hacer: si nos comprometemos realmente cuando visualizamos estas cosas o las relativizamos. Y sobre todo, cuando vivimos estas cosas como mujeres, si las negamos o dudamos de nosotras mismas. En el año 2022 los números son muy reveladores. Fundación Avon hace una encuesta si las mujeres sienten que habían sufrido violencia de género o no, o lo habían atravesado. El 80% de las mujeres decían que habían sufrido, alguna situación de violencia de género. Pero la mitad la reconoció después, tiempo después. O sea, que habían dudado de ellas mismas. Y acá hay algo que es todavía más desalentador, que es el porcentaje de mujeres que habían logrado pedir ayuda. Es un porcentaje muy bajo, es un porcentaje entre el 11% logró establecer lo que se llama una red, para llegar a salir de esa situación. Solo un cuarto de esas mujeres que lo reconocieron lograron hablar con sus entornos. ¿Y sabes cuáles son las variables? Las variables son no solo el describimiento sobre ellas mismas, sino el describimiento de los entornos sobre lo que ellas están viviendo. Y hay veces que ponemos el concepto relación tóxica para referirnos en realidad a situaciones de asimetría de poder que devienen en una violencia de género. Y estamos en una época social de relativización incluso de la violencia de género. Y la violencia de género es un concepto, es una categoría que nos sirve para identificar un determinado tipo de violencia. No significa que haya otras violencias que no existan, pero necesitamos hablar de violencia de género, porque si yo no lo nombro, no existe. ¿Y cómo puedo seguir identificando que hay una condición estructural a través de los siglos, que se sostiene? Acá es donde se apuntala esta campaña de la primera escucha, que es ¿qué pasa cuando le digo a mi amiga, fíjate esto, lo converso, trata de identificar estos factores, y mi amiga le cuesta salir de esa situación y lo empieza a negar, lo empieza a naturalizar? Entonces la persona que está tratando de acompañar se enoja. Al final no sufrís tanto, al final volviste, y se empieza a socavar los vínculos. Y en realidad, ¿qué es lo que le pasa a una mujer que sufre violencia de género? Le pasa el aislamiento de su círculo más cercano. El aislamiento es porque su círculo cercano o no sabe acompañar, o cuando quiere acompañar, o los expulsa o le da vergüenza. Y en esta encuesta salía algo muy interesante, que era que las mujeres, cuando identificaron que sufrían violencia de género, empezaron a sentir vergüenza de vivirla. Como que había algo del orden de la culpa que estaban evidenciando, de que eso era un poco responsabilidad de ellas. ¿Cuántas veces le decimos a una víctima de violencia de género que tiene la pollerita muy corta y que un poco se lo buscó? Si creemos que esos discursos después de alguna manera no están ahí goteando nuestro comportamiento, estamos muy confundidas y confundidos. Ojo con las cosas que decimos, porque son las cosas por las que después también nos juzgamos a nosotros mismos. Y eso es lo primero que hace una persona que identifica que hay algo que no está bien, dice, no, debo ser yo la que está mal. Bueno, no, es una situación de violencia. Y que tantas mujeres la estemos viviendo, de diferentes clases sociales, puede pasar sencillamente porque hay una cuestión estructural que naturaliza estas violencias hacia mujeres.